Bueno, bienvenidos a todos los presentes. Este webinar va a ser enviado a todos ustedes como copia de lo que vamos a hablar el día de hoy. Tenemos la oportunidad de presentarles este webinar Galileo HASS, tecnología integrada en los receptores SOUT. En este día vamos a estar con ustedes acompañándolos Luis González, él es tecnólogo en topografía y técnico especializado en nuestra compañía, y mi persona, María Fernanda Solanilla, líder de la línea Geoinstrumentos y en este caso de SOUT. Luis, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Mau? Ya con la confirmación de que nos están escuchando correctamente, pues tenemos varias cosas interesantes para mostrarles con respecto a esta tecnología. Los que deseen tomar apuntes, la idea es evitar un poco de distracciones para poder captar toda la información de este webinar. Bueno, para el día de hoy, en nuestra agenda vamos a hablar un poquito de quiénes somos como instrumentos topográficos, quiénes son. Toda la parte técnica va a estar dirigida por Luis, qué es Galileo HASS, cómo funciona, algunas pruebas que hemos realizado en diferentes regiones para que ustedes sepan que es tecnología que ya hemos probado antes de poderla poner a la disposición de todos ustedes. Ha sido probada y ya sabemos que es totalmente confiable para que ustedes lo puedan implementar en todos sus proyectos. Siguiente. Bueno, como instrumentos topográficos, somos una empresa líder en la implementación de tecnologías. Estamos enfocados netamente a todo lo que tiene que ver con tecnologías para el campo de la topografía. Entonces, dentro de todo nuestro portafolio vamos a ver temas desde los más convencionales, como son los niveles, las estaciones, y los productos más avanzados, como lo iremos viendo durante todo este año, que vamos a compartir con todos ustedes diferentes webinars, tecnologías como sistemas de escaneo láser móvil, tenemos también algunos nuevos nichos de mercado, como lo son las imágenes satelitales, que todo esto va de la mano para todos los proyectos que se están implementando a nivel nacional. Estas son algunas de nuestras sedes donde estamos ubicados actualmente. Tenemos sede en Bogotá, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga, en Panamá y en Guatemala. Bueno, el día de hoy venimos representando a una de las fábricas más importantes de equipos topográficos como lo es SOUT, quien a lo largo de los años se ha enfocado mucho en la implementación y actualización tecnológica de todos los sistemas que se utilizan en el campo de la topografía. Con SOUT podemos tener equipos desde los más convencionales hasta los más avanzados, como hablábamos ahorita, para la parte de topografía, hidrografía, sistemas de escaneo láser y demás. Bueno, esta parte técnica vamos a estar a cargo de nuestro técnico Luis González, que nos va a contar un poco qué es la tecnología HASS-PPP y cuáles han sido los resultados que hemos obtenido de las diferentes pruebas que se han realizado a lo largo de estos últimos días. Luis, ¿cómo estás? Hola, Mape, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Te cedo la palabra. Listo, Mafe, muchas gracias. Bueno, entonces, como les estaba comentando mi compañera María Fernanda, el día de hoy venimos a hablarles de qué es la corrección satelital Galileo HASS, ¿cierto? Y qué nos ofrece este servicio. Entonces, empecemos porque es un servicio de alta precisión, ¿cierto? Que nos proporciona un acceso gratuito a través de una señal Galileo llamada E6B, ¿cierto? ¿Esto qué quiere decir? Que siempre que nuestros receptores, en este caso los GNSS Galaxy, de la marca SOUT, estén recibiendo satélites Galileo, ¿cierto? Van a tener esta corrección, ¿cierto? Entonces, digamos que esta corrección se divide en dos servicios, ¿cierto? O en dos niveles.
El nivel 1, ¿cierto? Que vendría siendo como el global, que en este caso nos proporciona a nosotros una precisión en horizontal de 20 centímetros, en vertical de 40 centímetros, ¿cierto? También tenemos otro medio que es a través de Internet. Este a través de Internet, pues, es un poco, digamos, más forzado a la Unión Europea, ¿cierto? En donde, digamos, que la tecnología, ellos, digamos, se guardan como un espacio mejorado para ellos, ¿cierto? Que acá en este momento, pues, aún no está disponible. Entonces, lo que hace esta corrección, ¿cierto? Es, digamos, estimar una solución de posicionamiento preciso, utilizando un algoritmo de posicionamiento de punto preciso, ¿cierto? Pues, ustedes se preguntarán, y pues, ¿cómo funciona o qué corrige, ¿cierto? Pues esta corrección, ¿cierto? No únicamente corrige el sistema Galileo, también viene a corregir, digamos, todas las frecuencias, ¿cierto? Lo que es Galileo y, digamos, las fases de los 3 sistemas de GPS, ¿cierto? También que corrige la órbita de satélite para efemérides transmitidas, ¿cierto? Corrige el reloj satelital para las efemérides satélites, las efemérides transmitidas. ¿Y cómo funciona? ¿Cierto? Entonces digamos que acá vamos a entrar a ver una característica, unas características en especial que dice que las correcciones pueden ser entregadas vía satélite o internet, ¿cierto? Como les mencioné, esta es una corrección totalmente gratuita, ¿cierto? Se preguntarán, ¿tengo que pagar un tipo de suscripción, ¿cierto? ¿Tengo que pagar un tipo de actualización? ¿O cómo hago para obtener este tipo de corrección, ¿cierto? Actualmente, los GNSS South tienen una board, ¿cierto? La cual es compatible a una actualización del firmware, la cual automáticamente nosotros realicemos este tipo de actualización, pues vamos a obtener ya nuestra corrección Galileo HASS, ¿cierto? Entonces, como les venía diciendo, sin necesidad de suscripción, sin necesidad de ningún tipo de corrección, ¿cierto? Ya sea vía internet, ya sea vía UHF, como lo venimos trabajando, tipo de banda L, ¿cierto? Entonces, dice que todos los receptores que tengan el hardware y el software adaptados, ¿cierto? Para la recepción de la señal E6B de Galileo podrán ser o podrán utilizar el servicio. Este servicio trabaja, como les decía, bajo una actualización de firmware, ¿cierto? Entonces, acá lo que tendría el costo, ¿cierto? Sería la actualización de firmware, más no pagaríamos por la corrección, ¿cierto? Entonces, en este caso, a los usuarios que tienen ya los GNSS o que ya cuentan con GNSS, con esta board disponible, pues pueden a través de nosotros cotizar el mantenimiento o la actualización de este firmware para que ustedes puedan empezar a trabajar con esta nueva corrección. Entonces, a lo largo de este tiempo, hemos estado realizando una serie de pruebas, ¿cierto? Y la idea es mostrarles a ustedes un poco de cómo funciona, ¿cierto? Y pues
como cuáles son las variables que corrigen, ¿cierto? Entonces, los que han tenido la oportunidad de trabajar con un tipo de corrección por banda L, RTX, ¿cierto? Sabemos que tenemos que esperar un cierto tiempo para una convergencia, ¿cierto? En este caso, para esta corrección tenemos que esperar aproximadamente 300 segundos o 5 minutos, ¿cierto? Una vez que se inicia el receptor, automáticamente el GPS empieza a recibir esta corrección. Como les decía, siempre y cuando tengamos recepción de Galileo. Entonces, por acá les muestro cómo encendemos el equipo, hacemos el enlace, ¿cierto? Y con el software que es de la marca Saub también, Substar, nos conectamos rápidamente al equipo y empezamos a trabajar con modo rover, ¿cierto? Y miramos o verificamos que al momento de conectarnos e ir a tomar la información, podemos observar que ya la precisión ya va en horizontal 22 centímetros, en vertical 41 centímetros, ¿cierto? Ya no es una precisión, digámoslo así, autónoma. Nosotros estamos acostumbrados que cuando encendemos nuestro GPS para iniciar nuestro base, para tomar puntos con el rover, ¿cierto? La precisión en horizontal está aproximadamente en 1,20 m, en vertical está en 80, en 90 centímetros, ¿cierto? Como podemos ver, en este caso estamos en un lugar totalmente despejado y está recepcionando o está captando en ese momento 31 satélites, ¿cierto? Otra cosita, por este lado encontramos, digamos, como la edad o el tiempo en que se tarda en enviar esta corrección, ¿cierto? Cada cuánto nos está llegando este tipo de corrección a nuestro GPS, ¿cierto? Entonces, es un tiempo aproximado entre 1 a 11 a 12 segundos. Bueno, y ustedes se preguntarán, bueno, ¿se puede trabajar con cualquier sistema de coordenadas? ¿Podría importar o cargar un tipo de joyde? Sí, claro. Siendo el software Substar, ¿cierto? Se le puede cargar o trabajar en cualquier región, ¿cierto? Ya que trabajamos Magna Sirgas, Magna Oeste, Magna Este, ¿cierto? Estamos trabajando ahorita con el origen único. Claro que se puede cambiar el sistema de coordenadas. Ahora, por este lado, vamos a ver cómo nuestro equipo pasa de una precisión de 20 a 10 centímetros, ¿cierto? Ahí empieza, como vemos, la edad sigue entre sus 1 y 12 segundos, ¿cierto? Que es el tiempo que se tarda la corrección. Podemos ver que en el momento está captando 29 satélites. Ahora por este lado podemos observar cómo la precisión baja de los 10 centímetros hasta los 5 centímetros, ¿cierto? Entonces, lo mismo, encendemos nuestro equipo, nos conectamos. Acá les quería mostrar algo. Como vemos, acá nuestro receptor no tiene ni antena UHF, no está conectado por cable, ¿cierto? Lo cual podemos verificar que está tomando la señal correctamente. Las pruebas realizadas que se han hecho en la ciudad de Bogotá, ¿cierto? Entonces, digamos que este tipo de corrección llegó hace poco,
¿cierto? Entonces fue pasada por unas pruebas para, pues, verificar precisiones, para verificar exactitud, ¿cierto? Entonces nos dimos a la tarea de verificar estos tipos de pruebas, ¿cierto? Con un receptor que tengo acá a mi espalda, es un Galaxy G9, ¿cierto? Con un Galaxy G3, entonces, les vamos a mostrar. Se hicieron unas pruebas en un campo o en una cancha totalmente despejada, ¿cierto? Como podemos ver en la imagen, está a cielo abierto, ¿cierto? Estas pruebas se hacen con la tecnología Entrip y con la tecnología Galileo HASS. Se tomaron 13 puntos y lo que se hace es una comparación entre distancias. ¿Qué pasa? Acá, como podemos ver, la latencia o la edad que le estaba comentando, podemos ver una latencia, ¿cierto? De 4 segundos, de 8 segundos, de 10 segundos, de 6 segundos, hasta de 27 segundos. Incluso hay una de 44 segundos, ¿cierto? Y estos puntos en la parte inferior, todos están con una latencia de 1 segundo. ¿Por qué? Porque la corrección es transmitida por internet, ¿cierto? Lo que la hace un poco más eficiente. Entonces, ¿qué se hizo? Se tomó el punto 1 y se hizo fue medir el punto 1 con el punto 2, el punto 2 con el punto 3, ¿cierto? Y pues se obtuvieron unas diferencias de distancia de aproximadamente 2.7 centímetros hasta de 9 milímetros, ¿cierto? Por este lado tenemos de 4 centímetros, de 3.4 centímetros, ¿cierto? En las nortes, en la este, de igual manera, de unos 4 centímetros hasta de 4 milímetros. Y por aquí podemos ver una precisión de aproximadamente 10 centímetros, ¿cierto? Que fue como la mayor. Entonces, estas fueron las diferentes pruebas que se realizaron, ¿cierto? Entonces, como podemos ver, la precisión de esta corrección, ¿cierto? Funciona correctamente en lugares totalmente despejados. Ahora ustedes dirán, bueno, y en ámbitos donde tenemos obstrucciones, ¿cierto? Porque no siempre estamos trabajando en lugares donde está 100% despejado. Vamos a tener edificios, vamos a tener árboles, vamos a tener redes eléctricas, vamos a tener un poco de obstrucciones en campo, ¿cierto? Bueno, entonces, en este caso, ¿cuál es el impacto de esta corrección del Galileo HASS en los proyectos de ingeniería, cartografía, catastro, GIS, entre otros, ¿cierto? Entonces, una realidad que lastimosamente pasa bastante, es frecuentemente, ¿cierto? Es que más del 75% de los usuarios, ¿cierto? Inicia la transmisión de corrección de una base con coordenadas autónomas, ¿cierto? En cualquier tipo de levantamiento. Entonces, esto nos lleva a que con esta corrección, ¿cierto? Yo ya puedo tomar una coordenada con una precisión, ¿cierto? Y empezar a realizar mi proyecto o a levantar mi proyecto con una coordenada conocida, ¿cierto? Es correcto, Luis. Digamos que en algún momento o cuando se iniciaban o se utilizaban los sistemas navegadores, se obtenían levantamientos con precisiones de 3 a 5 metros de una manera autónoma. Ya vamos a empezar a tener, o bueno, lo que maneja esta tecnología es poder tener ese tipo de corrección de una manera autónoma, obteniendo precisiones incluso entre 10 y 15 centímetros, que son las mejores correcciones que hemos obtenido de una manera autónoma, sin necesidad de tener
base de corrección en tierra. Entonces, de algunas de las preguntas, o bueno, de las preguntas que teníamos ahorita en el chat, es ¿cuál es la precisión con este sistema de corrección gratuita? Hemos obtenido precisiones hasta de 15 centímetros de manera autónoma. Digamos que esto va muy de la mano con las condiciones en las que estemos trabajando, pero incluso en condiciones difíciles de algunos ejercicios que hemos realizado a nivel nacional, hemos obtenido entre 10 y 15 centímetros. Con respecto al tiempo que se demora en fijar, el tiempo que hemos obtenido es más o menos de 300 segundos o más o menos 5 minutos, que es lo que demora en tener la convergencia, el sistema GNSS con el satélite. Entonces, esto ya digamos que es un paso adelante de los levantamientos que se realizaban con sistemas o con equipos de navegados de 3 a 5 centímetros. Correcto, Amaf. Entonces, sí, como dice mi compañera, anteriormente y actualmente, ¿cierto? Si no pagamos un tipo de corrección como los llamamos ahorita la corrección RTX o banda L, como existe en este momento, ¿cierto? O la que existe, pues tenemos que, o tiene un tipo de costo, ¿cierto? En este caso, es totalmente gratuita, ¿cierto? María Fernanda me dice que el tiempo de convergencia, como les decía, este tiempo de convergencia depende del sitio en donde estemos ubicados, ¿cierto? Como acabamos de ver ahorita en las pruebas. En sitios totalmente despejados, ¿cierto? Puede ser hasta de 300, incluso es menor de los 300 segundos, ¿cierto? Igual lo mismo que funciona con el RTX. Los que han tenido la oportunidad de trabajar con él, ¿cierto? El levantamiento de vías donde tenemos árboles, donde tenemos edificios, ¿cierto? Ahí no vamos a tener una muy buena precisión. Tenemos que estar en un lugar totalmente despejado. A diferencia del RTX, que es un satélite geoestacionario, ¿cierto? En este caso, pues tenemos todos los satélites Galileo, que son los que nos están enviando la corrección a nuestro GNSS. No sé, Mafe, si tienes algo más por agregar. No, hasta el momento no hay más preguntas. De igual manera, si tienen alguna otra consulta, nos la pueden dejar allí en el chat y ahorita en la sesión de preguntas las podemos resolver. Listo. Entonces, algo importante, ¿cierto? Que al ser esta conexión gratis, ¿sí? Todos los receptores que tengan la posibilidad de recibir la señal, ¿cierto? Porque la señal E6B de Galileo deben tener la actualización del firmware y el algoritmo para que el posicionamiento sea por defecto. Otra de nuestras realidades técnicas, ¿cierto? Es que el posicionamiento con exactitud es mejor a 1 centímetro, ¿sí? Dice que se puede alcanzar con el establecimiento de redes geodésicas y un punto postprocesado de alta calidad, ¿cierto? Sí, pero esto nos lleva a que una precisión, ¿cierto? O una exactitud topográfica, ¿cierto? Se puede desarrollar en proyectos de ingeniería de aproximadamente entre más o menos 5 centímetros, ¿cierto? ¿Qué pasa? ¿O qué ha pasado? Han habido de pronto interferencia con clientes, ¿cierto? Donde nos han llamado. Bueno, mira que es que mi equipo, ¿cierto? No me llega a la precisión milimétrica, ¿cierto? Como nosotros sabemos, siempre que estamos trabajando con RTK, ¿cierto? La precisión pues varía entre 1 centímetro a 5 centímetros, ¿cierto? Entonces esto sería una precisión. Si yo quisiera exactitud, ¿cierto? Que ya son milímetros, tengo que establecer
una red geodésica o unos puntos de alta calidad para realizar el postproceso. Importante o algo a resaltar con esta corrección, que no todos los trabajos en campo necesitan un nivel de precisión y de exactitud, ¿cierto? En donde esta corrección tiene, digamos, más viabilidad, ¿cierto? Para una potencia que podamos realizar trabajos, digamos, como les decía, que no depende de una gran exactitud. También se utiliza bastante para establecimientos de puntos de control, para georreferenciar imágenes satelitales, ¿cierto? Como sabemos, las imágenes satelitales pues son imágenes bastante grandes, ¿cierto? Donde podemos o se pueden tener unas precisiones dentro de esos 30 centímetros a 50 centímetros. Otra característica importante que son los levantamientos de información cartográfica, ¿cierto? Donde estos proyectos y estudios regionales en materia de gestión de riesgos, ¿cierto? También lo podemos implementar en uso de suelos y entre otros. No dependemos de establecimiento de bases, ¿cierto? Para alcanzar las precisiones y exactitudes requeridas. Ni tampoco dependemos, como les decía, de una cobertura móvil, internet, wifi. Y algo interesante, importante y cierto que me pareció a mí es el tipo de impacto que conlleva esto para la agricultura de precisión. ¿Por qué? Porque todos sabemos que en la agricultura, en donde estamos sembrando sorgo, maíz, trigo, papa, caña, ¿cierto? Ahí no vamos a tener ningún tipo de obstrucción, ¿cierto? Ahí nuestra única obstrucción vendría siendo que, no sé, un águila, un pájaro, ¿cierto? Algo así. Y este tipo de trabajos requieren una precisión hasta de 30 centímetros entre horizontal y vertical, ¿cierto? X y Y. Que esto es aplicado bastante, como para tipos de pulverización, incluso para guías de cortes, de césped, ¿cierto? Para lo que es recolecta frutal, ¿cierto? Ahorita algo importante, digámoslo así, es la tecnología que se está manejando con los drones, ¿cierto? También que están manejando el tema de la agricultura de precisión. Entonces, ya los drones de agricultura o de espacio, pues ya tienen el módulo RTK incluido, ¿cierto? Entonces, con esta corrección y con este tipo de equipos, pues podemos llevar a otro nivel lo que vendría siendo la agricultura. Y otro impacto vendría siendo una exploración costa afuera o vendría siendo el tiempo de levantamientos, ya sean lagunas, ¿cierto? Ya sean ríos, este tipo. Donde, por ejemplo, en lagunas tampoco o costas afueras no vamos a tener ningún tipo de interferencia, ¿cierto? Por ejemplo, el banda L o RTX, tenemos que comprar una corrección especial, ¿cierto? Es de pronto la corrección que nosotros compramos siempre para trabajar en campo. Entonces, siempre y cuando, como les vuelvo y les repito, siempre y cuando nuestros equipos estén recepcionando GPS Galileo, ¿cierto? Pues vamos a tener esta corrección.
como les venía diciendo, sin necesidad de bases y con una mayor precisión y exactitud. Bueno, ahora vamos a ver un poco, ¿cierto? De, pues, cuál sería el futuro de estas correcciones, ¿cierto? Algunos preguntarán, bueno, y ya con esa corrección, entonces, ¿viene a reemplazar RTX o qué, ¿cierto? No, digamos que esto viene siendo, digamos, como una mejora, ¿cierto? O un poco hacerle más la vida fácil al cliente, ¿cierto? Donde trabajos que no requieren esta alta precisión, pues podemos utilizarla, ¿cierto? Entonces, ya digamos que en Asia, ¿cierto? Los chinos ya están implementando lo que es la corrección Beidou, PPP, ¿cierto? Las pruebas que ellos han hecho tienen aproximadamente un RMS entre 60 centímetros y precisiones mucho más bajas y menos épocas, ¿cierto? O menor tiempo de convergencia. Pero esto se espera que esta cobertura, pues digamos, llegue al resto del planeta, no sé, aproximadamente entre unos 5 o 10 años, ¿cierto? Entonces, esta corrección vendría a trabajar lo mismo o a corregir lo mismo que pues estaba sucediendo con el Galileo. Correcciones de órbita, correcciones de reloj y pues todo lo que vendría siendo parámetros atmosféricos. Bueno, entonces acá vamos a empezar a realizar o a revisar los tipos de preguntas, ¿cierto? Mafe, ¿me cuentas si tenemos preguntas? Ok, bueno, ya digamos que hemos respondido algunas de las preguntas que tenemos en el chat. Una de las preguntas era si se tienen unas antenas South G1 que puede obtener alguna actualización de firmware que permita tener esta corrección. Ok. No, como les decía, los equipos que pueden obtener este tipo de corrección, ¿cierto? Son los equipos que cuentan en ese momento con la tarjeta SOC, ¿cierto? Entonces, que son los equipos, digámoslo así, nueva generación. G7, G3, G2, ¿cierto? En este caso G9, que ya estamos en lanzamiento de este tipo de equipos. Es correcto. Digamos que técnicamente hablando, Luis ya nos dio un poco de cómo es el funcionamiento de este tipo de corrección. Un poco más en palabras castizas, es tener la oportunidad de contar con un sistema GNSS RTK que en algún momento donde yo no requiera una precisión muy específica o tenga la posibilidad de tener levantamientos con precisiones decimétricas o centimétricas, puedo realizarlo sin necesidad de llevarme la base a campo. Entonces, esto nos da la oportunidad de viajar un poco más livianos en cuanto a equipos, de no tener una persona cuidando la base. Entonces, y en este caso tenemos las dos funciones, que cuando necesito levantamiento RTK, llevo mi base, o cuando necesito levantamientos donde no requiere una precisión, puedo realizarla únicamente con mi base. Con respecto a las actualizaciones de firmware, es importante destacar que cuando queramos tener este tipo de posibilidad, debemos informarlo previamente a nuestro comercial para que los equipos ya vengan con esta posibilidad. ¿De acuerdo? Tenemos también dentro de todo el portafolio con G7, con G9, con G3, la posibilidad de tener este tipo de correcciones.
el presente webinar lo vamos a dejar publicado en todas las redes sociales con el fin de que ustedes puedan realizar consultas. Algunas otras preguntas que nos han hecho llegar las vamos a dejar allí también como en comentarios de la información para que ustedes puedan acceder a ella. Si alguien más tiene alguna pregunta, nos la puede remitir por el chat. En caso de que no, pues los invitamos a que estén pendientes de las redes sociales. Próximamente vamos a tener más webinarios enfocados a nuevas tecnologías para levantamientos. Muchísimas gracias a todos ustedes por la participación. Ok, Mafe, algo para agregar es que por acá me preguntan por el interno qué tipo de costo, ¿cierto?, podría tener este plan de mantenimiento, siendo que el cliente ya tiene el equipo, ¿cierto? Entonces, por acá tenemos nuestros contactos, ¿cierto? El de María Fernanda. Tenemos el correo y tenemos la línea de WhatsApp donde nos pueden escribir para hacer la cotización para este plan de mantenimiento, ¿cierto? El de María Fernanda vendría siendo el de Barranquilla, ¿cierto? Y la sede de Bogotá, que vendría siendo el de soporte, y el de departamento técnico. De igual manera, pues como lo decía Mafi, también nos pueden encontrar en todas nuestras redes sociales, ¿cierto? Donde ya tenemos subido un poco de contenidos, donde se han realizado pruebas, no únicamente con GNSS, sino que con estaciones, con escáneres, todo tipo de tecnología. Perfecto, Luis, muchísimas gracias por compartir tus conocimientos. Estaremos atentos en nuestros canales de comunicación para poderles brindar más información al respecto. Listo, Mafe. Entonces, muchas gracias a todos, gracias por su tiempo. Para mí fue un gusto hablarles hoy de esta nueva tecnología que nos trae nuestra marca Saud.